yo quiero hacerle un llamado, una invitación a todos los hermanos esperados, los hermanos protestantes que se han ido de la Iglesia Católica porque hayan sido engañados por falsos pastores no instituidos legítimamente por Dios, como aparece en la Biblia, como se instituyen los verdaderos pastores de la iglesia que Cristo fundó. Quiero hacerle una invitación a la conversión, al arrepentimiento, porque se ha cometido el pecado de la apostasía. Es decir, la apostasía es cuando estamos en una fe y de repente abandonamos esa fe. El apóstol San Pablo profetizó la apostasía y se ha cumplido esa profecía. El apóstol San Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, profetiza el Espíritu Santo a través de él que en los últimos tiempos muchos iban a apostatar de la fe, a renegar de la fe y se iban a entregar a doctrinas diabólicas. Y eso es lo que está pasando. Ustedes verán que yo estaré insistiendo muchísimo a través de las redes sociales con este tema. Les hago esa invitación. Estudien la palabra de Dios a profundidad, amados hermanos evangélicos, y regresen a la iglesia de Jesucristo para que estén en una plena comunión con Cristo. Porque desde el inicio de la creación, Satanás engañó a Eva y a través de Eva también engañó a Adán. Dios le dijo que no comieran del fruto del árbol que estaba en medio del jardín. Y ellos, seducidos por Satanás, engañados por él, comieron. Porque Satanás siempre va a querer hacer lo que es contrario a lo que Dios ha establecido. Y si leemos, por ejemplo, a Juan capítulo 17, versículo 20, vamos a encontrar a Jesús orando por la unidad de su iglesia. Jesús dice: Padre, no ruego solamente por estos, sino por los que creerán por las palabras de estos, para que todos sean uno, Padre Santo, como tú y yo somos uno, yo en ti y tú en mí, que ellos sean uno en nosotros. Mire para qué finalidad los cristianos debemos de ser uno en una sola iglesia. Dice luego Jesús: para que entonces el mundo crea que el demonio va a hacer, tú me has enviado. Si el mundo va a creer porque hay una sola iglesia que profesa una sola fe en el único Dios verdadero, el demonio va a hacer su jugada maestra en crear un sinnúmero de sectas. Busque la información, indague y verá que hay más de 50,000 denominaciones con doctrinas diferentes entre sí y que se contradicen entre sí, pero que sí tienen una cosa en común, que atacan a la iglesia fundada por Jesucristo, cumpliendo así lo que el mismo Señor Jesucristo dijo en la palabra, cuando dijo en Mateo capítulo 16, en el versículo 18, que le prometió a la iglesia que el infierno no prevalecerá contra ella, es decir, contra la iglesia que Jesús fundó. Y qué casualidad que el testigo de Jehová no se lleva bien con la iglesia católica, pero tiene una doctrina diferente al pentecostal, pero el pentecostal ataca a la iglesia católica al igual que el testigo, pero también el adventista ataca a la iglesia católica, pero también el musulmán ataca a la iglesia católica, pero también el metodista libre ataca a la iglesia católica. Y si sigo mencionando cada uno de los grupos que se han ido fundando a través de la historia, todos ellos a una atacan a la iglesia católica. Tienen eso en común. ¿Qué cosa? Porque la tiniebla y la oscuridad, prácticamente la oscuridad que representa el mal, los demonios y sus seguidores, están en el caos. Por eso, todas estas iglesias, denominadas iglesias, que atacan a la iglesia católica, tienen doctrinas entre sí contrarias, pero están muy bien unidos para atacar a la iglesia católica. Por eso, hermanos, recapaciten, abran los ojos en nombre de Jesucristo. Hermanos, despierten, vuelvan a la fuente, vuelvan al redil del rebaño verdadero. No se dejen engañar de sus pastores, pseudos pastores,
que se han autoinstituido porque tuvieron un sueño, una revelación. Pero si leemos la Biblia, así no era que se instituían los pastores. Venían y le imponían la mano y le daban la sucesión apostólica. Si no, por ejemplo, mire cuando eligieron a los diáconos, los apóstoles. Si no, por ejemplo, mire en Hechos capítulo 15, cuando algunos judíos que se habían convertido bajaron a Antioquía queriendo imponer la circuncisión en la ley de Moisés. Luego los apóstoles mandaron una carta aclarando que lo hicieron sin permiso de ellos. O sea que incluso Pablo, cuando se convirtió, que tuvo el encuentro con el Señor, tuvo que irse a entrevistar con los apóstoles a ver si su trabajo estaba siendo correcto. Dese cuenta, hay un orden establecido por Dios, y no respetar ese santo orden establecido por Dios, mis amados hermanos, es soberbia. Eso es lo que hace Satanás, que no respeta el orden establecido por Dios. Y por la soberbia de Satanás entró el pecado a este mundo, porque él no quiere respetar el orden establecido por Dios. Cristo en Mateo 16, 18 dice que edifica su iglesia. Dice él, edificaré mi iglesia, una iglesia y de él. Pero entonces el demonio le hace la guerra a esa iglesia y se están dejando manipular, mis hermanos. Se están dejando manipular. Abran los ojos, mis hermanitos. Abran los ojos. Yo mismo, estudiando la palabra de Dios, me di cuenta que cada uno de esos temas de lo que las diversas religiones atacan a la Iglesia Católica son mentiras. Son mentiras. Solamente lo hacen para llevarse entre las uñas a las pobres gentes inocentes que no estudia la palabra de Dios, que no está bien formada y educada en la fe. Abran los ojos, mis amados hermanos. Les invito a la conversión, a reconocer un punto importante. Vaya a la Biblia y estudie. Usted verá cómo los apóstoles todos los domingos celebraban la Santa Eucaristía, como ustedes lo conocen y como está en la Biblia, la Santa Cena. Todos los domingos. Da la Santa solamente la Iglesia Católica, la Santa Cena, todos los domingos, como hacían los apóstoles. Porque es la tradición apostólica. Es lo que Jesús dejó. Los 7 sacramentos los dejó Jesús. Están ahí con fundamentos. Fundamentos bíblicos. Basta detenerse a estudiar y profundizar, pero con seriedad. No interpretar la Biblia en un solo versículo. Leí esto y ya interpreté la Biblia y creo que ya me la sé toda. No. Agarrar un tema y desde Génesis hasta Apocalipsis ver qué dice sobre ese tema. Pero también unirlo a la tradición en la que se escribió la Biblia, la palabra de Dios, para que se entienda bien. Es una invitación, mis amados hermanos. Porque Jesús es evidente, lo dice claramente, edificaré mi iglesia. Y muchos, para justificar el poder crear diversas religiones, alegan que Jesús no fundó una iglesia. Claro, es su opinión contra lo que dice la palabra de Dios. Porque si Jesús no fundó ninguna iglesia, bueno, pues yo me puedo hacer una revelación y fundar la mía y no tengo ningún problema. ¿Se da cuenta? Ese es el argumento. No, Jesús no fundó ninguna iglesia. Por lo tanto, ahora sí, yo puedo fundar una. Yo puedo fundar una y aleluya, y esta es la iglesia de Cristo. Entonces ataco a aquella. ¿Se da cuenta cómo el demonio ciega y engaña? Abran los ojos, mis amados hermanos. Esto es una invitación de este pobre catequista llamado Roberto Rondón López.